Cuentos cósmicos, la liberación de Sol 13, capítulo 14, investigación criminal, parte 1. A las órdenes de Aneca y sin previo aviso, la Toleca se puso en marcha con sus potentes motores de plasma electromagnético hacia un lugar no concurrido de las órbitas más altas de la Tierra y mucho más allá de la Luna. Al alcanzar la distancia de seguridad adecuada con una velocidad de 50.000 km/h, MoMA comenzó las maniobras para capturar las coordenadas energéticas del origen, programar la frecuencia de destino y activar la inmersión energética total toroidal de la nave y conseguir el salto hasta Alcione. Debido a las dimensiones y gran calado de la Toleca, había que establecer una progresión paso a paso para el desplazamiento dentro del éter y evitar o minimizar la necedad molecular, que es una característica intrínseca de las moléculas que hace que tomen un tiempo en adquirir una frecuencia vibratoria impuesta, la del destino, diferente a la que en ese instante tienen, que es la del origen. La necedad molecular era más pequeña cuanto mayor era la energía que se aplicaba a las moléculas para favorecer el cambio de frecuencia vibratoria. Entonces, era obvio pensar que un navío tan enorme como la Toleca adolecía de una necesidad molecular notoria, ya que sus motores no desarrollaban, por diseño, la potencia suficiente como para hacer la conversión instantáneamente. En realidad no era necesario. El viaje supraluminar en sí era instantáneo y no confería ningún desplazamiento, pero la razón para esta progresión salto a salto era que 20 millones de toneladas de metal de la Toleca eran difíciles de convertir con una simple inmersión dentro de un toroide energético que le cambiaba su frecuencia a cada una de las moléculas de la nave y de su contenido por acción de sus motores de plasma electromagnético controlados por el ordenador de navegación. El que todas las moléculas de la nave vibrasen a una determinada frecuencia llevaba un tiempo y una cantidad de energía enorme porque no todas las moléculas se podían vibrar al unísono. Primero lo harían las moléculas de los materiales del casco y después la de los materiales del interior de la nave. Cuanto más grande era la nave, mayor tiempo llevaría cambiar la frecuencia de las moléculas, y la Toleca era una nave muy grande. Así pues, MoMA, en vez de programar la frecuencia de destino directamente, lo que hacía era programar las frecuencias poco a poco, con lo que la energía aplicada al toroide energético sería mejor aprovechada y evitaría problemas de cualquier índole. Por esa razón, la nave daría saltos y haría que el viaje, al final, fuera percibido como un viaje con una determinada duración. 7 horas después del tiempo Sit Internal Time, después de haber salido de la Tierra, la Toleca estaba en el sistema solar de Taygeta muy cerca de Temer, pero lo suficientemente lejos como para evitar el denso tráfico espacial circundante en la zona. Temer sería el lugar de encuentro final con la delegación del Consejo de Alcione que acudió a la cita sin demora. Estaban ansiosos por seguir con la investigación criminal e interrogar al clon impostor de la reina Lenin y sacarle toda la información en relación con todos los extraños acontecimientos de los últimos tiempos. Sabían que algo grande estaba ocurriendo con la Federación y no era bueno, ni para los habitantes de la Tierra ni para ninguna raza extraterrestre de buenas intenciones. La Toleca puso en marcha sus motores de propulsión de plasma electromagnético para su aproximación al planeta natal de Aneca. La oficial de inteligencia del crucero galáctico se sentía ansiosa. Por un lado, volvía a su casa después de muchos meses fuera de ella y bajo los efectos perniciosos de la 3D que proporcionaba la Tierra. Era hora de tomar unas vacaciones, aunque lamentaba mucho la desconexión sin previo aviso con sus amigos terrestres. La situación así lo requería. Por otro lado, su ansiedad se veía aumentada por ser, de alguna manera, la responsable de la brecha de seguridad producida no solo en su propia nave, sino que probablemente en MoMA también. Tenía que haber reforzado los sistemas de seguridad para evitar infiltraciones y suplantaciones de identidad y que no ocurriera lo que había ocurrido con Alenín. Pero era impensable que la propia Federación, la magnánima y colosal Federación, que velaba por los intereses de todas las razas que la componían, pudiera estar involucrada en un delito tan grave. Una vez en el puerto espacial de Temer, el clon fue llevado a un edificio que contenía un habitáculo acondicionado para albergar una entidad como la falsa Lenin y pudiera ser interrogada con todas las garantías. No solo se trataba de garantizar un trato justo para el clon, que en definitiva también era un fragmento holográfico de la fuente, sino también garantizar que no hubiera interferencias de ningún tipo que pudiera condicionar la respuesta del clon. Resultaba muy rara para el personal de las instalaciones toda esta situación, viendo como soldados de élite Jasmalín y Sinonín custodiaban a lo que a todas luces era, o parecía ser, la reina Lenin,
¿Qué habría pasado? Se preguntaban muchos. ¿Y por qué este revuelo en el puerto espacial? Los miembros del Consejo de Alcione, del Consejo Planetario de Temer y del Consejo Superior de Taigeta ya los estaban esperando. Aneka también estaría presente en el interrogatorio porque también tenían preguntas que hacerle a la falsa reina. A pesar de la inicial consideración de trato justo sobre el clon, todos habían decidido aplicar los métodos más rigurosos y expeditivos que pudieran para que la falsa Lenin hablara. Sí, era un fragmento holográfico de la fuente, pero lo que gobernaba ese biotraje no parecía tener buenas intenciones. Cuando todo estaba dispuesto, comenzó el interrogatorio. ¿Quién eres? Comenzó preguntando un miembro de los consejos allí presentes. Soy la reina Lenin de Temer, respondió el clon secamente. Eso no es lo que dice nuestro sistema de identificación étnica. Sus sistemas se equivocan, apuntó la falsa Lenin, pareciendo muy segura. Nuestro sistema te identifica como clon de la reina Lenin. ¿Quién te fabricó? ¿Fueron miembros de la Federación 5D en control del sistema Sol 13? Soy la reina Lenin de Temer, la original. Esto es inaudito, gruñó la falsa reina. Los miembros encargados del interrogatorio se miraban unos a otros dando a entender que no sacarían mucho del clon. Muy a su pesar, tendrían que empezar a aplicar métodos más enérgicos para hacerla hablar. Comenzaron a aplicar una señal electromagnética con una determinada frecuencia muy cercana a las ondas cerebrales gamma que iba aplicada directamente a la cabeza de la falsa Lenin para provocarle un dolor intenso en el cerebro. No parecía realmente un método muy espiritual para hacer hablar a alguien, pero una cosa era ser espiritual y otra ser estúpido. El rostro del clon empezó a desfigurarse y mostrar síntomas de un dolor intenso en su cabeza. El interrogatorio prosiguió. ¿Dónde está la verdadera Lenin? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué introdujeron un clon en la Toleca y suplantaron a la verdadera Lenin? Volvían a preguntar ininterrumpidamente los encargados de realizar el interrogatorio. No responderé a vuestras preguntas, malditos regresivos, respondió Lenin con un tono chulesco y con evidentes signos de dolor. Fin de la parte 1 del capítulo 14. Nos vemos en la parte 2 y última del capítulo 14.